Hola, soy Mauricio Zabalza. Estoy en un lugar, se podría decir, incómodo, ¿no? Porque generalmente soy yo quien hace las preguntas o quien comenta algo. Bueno, en este caso voy a estar respondiendo preguntas, lo cual en realidad no es incomodidad, es un poco de pudor, se podría decir, un poco de vergüenza. No hablo tanto de mí, pero bueno, me pareció interesante y divertida esta oportunidad, así que eh, por supuesto lo voy a hacer, ¿no? Antes que nada, mandarle un saludo grande a todos los profesores, a la dirección de la escuela, y a mi amiga Rosana, por supuesto, Rosana, que cada vez que yo tengo una duda con el inglés, agarro el WhatsApp y le consulto a ella porque es mi profesora privada, se podría decir. Sin más, arrancamos estas preguntas de los chicos. Desde siempre. Eh, Les tengo que contar un poco de mí para que entiendan esta cuestión del periodismo, ¿no? Mi papá es dueño de una radio, era porque falleció lamentablemente el año pasado, en General Belgrano, provincia de Buenos Aires, pionero, a tal punto que al fallecer una calle de mi pueblo lleva su nombre, Mauro Zabalza. Él fue el primero que inició radio en toda la zona de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cuándo arranqué con el periodismo? Yo creo que desde siempre, ¿no? Obviamente que estando mi papá, las cosas las hacía mi papá, pero bueno, a veces cuando él ya se quedaba en casa, me involucraba a mí, ya con 16, 17, 18 años, me andaba a hacer, hacíamos muchas cosas deportivas, mucho deportivo. Así que creo que toda la vida. Tengo 58 años, no lo dije antes, pero vengo de una familia de gente de la educación, mi mamá maestra toda la vida, mi papá también maestro rural hasta que puso la radio, así que y tengo toda una familia con maestros, de hecho una de mis tías fue la maestra del siglo en el 2000 en mi pueblo General Belgrano. Y bueno, soy muy orgulloso de eso. Y creo que siempre estuvo el tema de la curiosidad. Estudié en La Plata un tiempo, no terminé, me tuve que volver a mi pueblo por algunas cuestiones particulares, pero creo que toda la vida estuve involucrado con esto del periodismo. Absolutamente no. Haber estado toda la vida en la radio de mi papá y haber sido tan curioso y tan lector, por sobre todas las cosas, hizo que esto fuera un poco natural. Yo recuerdo cuando estaba en la Universidad de La Plata, allá en el año 83, hacíamos trabajos prácticos con mis compañeros y a mí me resultaba todo fácil, era no sé cómo explicarlo, como ir a jugar al fútbol. Era todo muy fácil. Y sin embargo, ellos por ahí tenían que estudiar muchísimo y hacer muchas cosas y tener que leer mucha historia. Yo leía ya mucha historia. Entonces fue como un poco simple el paso en realidad. Eh, y además la carrera del periodismo no está profesionalizada como otras. Por ejemplo, para ser abogado uno tiene que tener el título, para ser médico también. Pero para ser periodista no. Entonces, eso hace que una persona con curiosidad, con una forma buena de comunicarse, manejando un español, en el caso nuestro un español, o inglés en el caso acá en Estados Unidos, fluido, uno puede aventurarse a hacer ciertas cosas que tienen que ver con la comunicación. Yo no sé si en realidad soy periodista, pero sí soy comunicador. Eh, Eso sí, porque yo me doy cuenta que algunas cosas se me hacen muy fácil, esa es la verdad. Me fui de Argentina a los 37 años. Yo siempre paseo a Horacio Pagani cuando vine acá a Nueva York. Somos amigos. Y él me dice, a mí la fama me agarró de grande, pibe. Y a mí no me agarró por ahí la fama, y menos la de Horacio, obviamente, que es un personaje nacional. Pero sí me vine grande, me vine grande. Yo creo que si hubiera llegado 10 años antes, hubiera agarrado otro momento económico, incluso de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que yo me vine inmediatamente después de las Torres Gemelas en enero del 2002, después de que salió campeón Racing, y después del lío grande que tuvo Argentina en el famoso 2001, que por ahí los chicos no se acuerden, pero los padres sí que se deben acordar de ese momento. Me vine por 3 meses y bueno, y acá estoy, ¿no? Haciendo camino, al principio hice de todo, cargaba cajas, enrollaba alfombras, limpiaba baños,
Pero terminaba la tarea a 4 o 5 de la tarde, me calzaba un traje y me iba a los medios de comunicación a golpear las puertas hasta que uno me dio la posibilidad de entrar de operador técnico y como yo siempre estuve amigable con la técnica, soy técnico además, a raíz de que tengo las radios en mi pueblo General Belgrano y no es fácil conseguir técnicos, entonces uno se tenía que hacer de todo, ¿no? Así que bueno, y ahí arranqué, ¿no? A los 3 4 meses de eso ya me compré un espacio, empecé mi propio programa. ¿Y por qué elegí Estados Unidos? Eh, Estaba mal la cosa, venía mal, pero voy a hacer una conexión con Coldplay. Ahora que Coldplay estuvo en Argentina, tremenda banda, me encanta Coldplay. Coldplay sacó en el 98 aproximadamente o 97 un video muy interesante fue su primer gran éxito mundial, Cold, que se llamó Yellow. Y que el video ganó premios en TV, ganó un montón de premios, es una sola cámara, uno que viene de lo visual entiende que fue una pequeña genialidad, Chris Martin caminando en una playa, cantando la canción, y eso fue todo el video. Entonces entro en un grupo de la desaparecida Napster, que fue el que le dio el nombre a Facebook, porque antes Facebook se llamaba The Facebook, y el dueño de Napster le dijo, usted se tiene que llamar Facebook, no The Facebook. Y bueno, tenía un sitio muy importante que después fue bajado por juicios que le hicieron, porque uno podía bajar música, ese tipo de cosas. Y había un grupo para comentar el video Hielo. Bueno, ahí conocí las personas que me dieron posada acá en Nueva York. Y bueno, y ahí empezó el sueño de poder venir un tiempo y a ver qué se podía hacer y no se podía hacer. Pero bueno, fue fundamental saber que tenía donde dormir, ¿no? Dormía en un sofá cama en una época, pero al menos tenía una ducha para pegarme y gente muy buena que aún hoy todavía estoy muy agradecido y que obviamente que tengo contactos, ¿no? Si extraño algo de Argentina, todo, todo, pero ha cambiado mucho las cuestiones. Porque hoy por hoy con el teléfono, ustedes por ahí no se dan cuenta, pero tenemos el mundo en la mano, ¿no? Cuando yo vine había solamente la forma de llamar por teléfono con unas tarjetas con 1500 números y que cuando uno terminaba de poner el último número decían tiene 15 segundos para hablar. Y, y era la única forma de podernos comunicar en esa época justamente con mis familiares, obviamente, y los afectos y los amigos. Hoy por hoy uno con WhatsApp, con Skype, maneja todo lo que quiera, con Snapchat puede hacer cualquier cosa, así que se han achicado las distancias a raíz de la bendita yo digo, tecnología, ¿no? Why did you decide to go there? Ok. Eh, lo expliqué un poco en el otro video. Argentina estaba muy complicada, muy complicado. Y realmente uno eh, eh, lo veo complicado ahora también, fíjate vos, ¿no? Veo algunas señales de lo que yo vi allá en aquellos últimos años antes del 2000, ¿no? Y, y nada, me cortaban la luz, me cortaban el cable. Era realmente uno, a pesar de tener un medio de comunicación, ¿no? Pero claro, un pueblo chiquito, ¿no? Como yo siempre digo, uno no pasaba hambre porque hacía canje, ¿no? Te paso la publicidad por 10 chorizos, y todo se manejaba así. Pero existía mucho el trueque, pero esa fue la cuestión, fue eminentemente económica, nunca imaginé que iban a ser 20 años. Pero como yo siempre digo, cuando uno mira la historia ve que durante la dictadura se exiliaron muchos políticamente. Bueno, creo que los que nos fuimos en todos estos últimos años hemos sido exiliados económicos, por sobre todas las cosas, ¿no? Y bueno, y después uno ve otra realidad y se empieza a atar a este tipo de sistema y bueno, ya estoy instalado acá, ¿no? Si me fue fácil vivir acá, no, verdaderamente no. Cuestiones.
De idiomas no tanto, fíjense, a ver, yo vine a Nueva York, hay que tener en cuenta que Nueva York es el lugar donde se expandió la salsa, la música salsa a nivel mundial, donde se expandió el reggaetón. Yo conocía a Daddy Yankee, de hecho, cuando empezó con la gasolina y toda esa historia, lo conocía a Romeo Santos cuando tocaban en lugares para 10 personas, con el grupo Aventura. Hay una parte latina muy importante en Nueva York, muy importante, que vino con la inmigración puertorriqueña, pero bueno, la diáspora más grande colombiana, por ejemplo, está en Nueva York, la diáspora más grande ecuatoriana también está en Nueva York, entonces no había cuestiones con el idioma. Lo que cuesta adaptarse a ciertas costumbres, a ciertas cosas. Este es un país de mucha ley, ¿no? Y bueno, cuando uno está acá, uno se da cuenta que lo que más cuesta es por ahí que uno no tiene tanto tiempo de ocio, sobre todo cuando uno es inmigrante, sino que hay que trabajar muchísimo, ¿no? Yo trabajo los 7 días de la semana, y realmente uno no tiene cierto descanso, como nos pasa en Argentina, que por ahí agarramos y nos vamos a jugar un fulbito, o no sé, o nos comemos un asado acá. Eso está un poco dejado de lado. Tratamos de hacerlo, pero en realidad yo creo que esa fue una de las más difíciles cosas. Y obviamente la cuestión de los trabajos que apenas llegué a conseguir, ¿no? Mal pagos, obviamente. eh, Trabajos donde empleaba a muchos indocumentados, o sea, no eran trabajos fijos tampoco. Uno se paraba en una esquina y te levantaban. eh, pero, pero bueno, creo que todo sirve, ¿no? Todo es un camino maravilloso de experiencia, y al final uno es lo que, lo que ese camino dio. Exactamente. Mire, le voy a explicar la cuestión del inglés. Sometimes I speak in English. Algunas veces hablo inglés. Pero en realidad yo tengo dos trabajos que son compatibles, pero son un poco diferentes en cuanto a las personas que trabajo. Por un lado tengo la radio. Yo hago un programa de radio, La Polémica, hace 20 años, casi 19 años. Eh, y bueno, que es totalmente en español. Arrancó siendo un programa deportivo, pero bueno, eso ahora es un programa de todo. Después tengo esta cuestión donde soy corresponsal en toda Latinoamérica, también en la costa oeste, de un montón de medios. También escribo en diarios. Y también soy media director, que sería el director de las cosas audiovisuales de un lugar grandísimo, donde hago mucha televisión, páginas web, todo lo relacionado a lo que tiene que ver con lo audiovisual. Entonces ahí sí he tenido que hablar inglés, pero obviamente el inglés que he tenido que hablar ahí ha sido un inglés técnico, se podría decir, ¿no? Entonces, con las cuestiones técnicas, como yo les contaba antes que era técnico, se me hizo mucho más fácil. A ver, yo vine con el inglés de la secundaria. Hay que tener en cuenta que en segundo año me la llevé con la profesora, que le decíamos la huevo frito. eh, y aparte, cada vez que entraba y decía, a ver, Zabalza, Almada, afuera, afuera, no los quiero acá. Estoy hablando del año 79. Y, y entonces realmente no es que no le presté atención. Es un gran error, ¿no? Porque cómo está el mundo hoy, verdaderamente yo tendría que haber ido a estudiar. A mí me mandaron mis padres a estudiar inglés. Yo no fui. Muy vago era en esa época, realmente lo hubiera necesitado muchísimo acá. Claro que al entrar y trabajar en cuestiones técnicas se me hizo un poco más fácil, pero lo cierto es que si hubiera estado, por ejemplo, en otro tipo de trabajo, sin inglés, no hubiera logrado ciertas posiciones. A ver, personas que no hablan inglés, inmigrantes, terminan, no sé, en la cocina, cuidando niños, limpiando casas. Por ahí con inglés pueden conseguir otro tipo de posiciones. Y atento, cuando uno consigue mejores posiciones, consigue más dinero, obviamente. Esa es la cuestión. No estoy desprestigiando ninguno de ese tipo de trabajo, pero digo, cuando uno emigra, realmente el inglés es importante. Yo estuve en Europa varias veces, y el inglés fue muy importante en Europa. Donde uno vaya, el inglés es muy importante. Yo en un momento estaba trabajando en ABC. Yo trabajé con Thalía durante 5 años.
y un cubano que era ABC, es la cadena de televisión más grande de Estados Unidos, ¿no? Es dueña de Disney, es dueña de ESPN, y un cubano que estaba en la parte de producción viene y me dice, oh, lo que tú haces técnicamente, dice, yo acá no tengo a nadie. Dice, ¿cómo estás con el inglés? Le dije, no, estoy mal, estoy mal. Dice, porque yo necesitaría a alguien como vos, pero que sepa mucho inglés, porque de pronto en ese momento no había que editar los discursos de Obama. Y le digo, no, no, yo no puedo hacer eso. Le digo, pero ¿cómo sería el pago? Vamos a poner, yo cobraba, con Thalía cobraba 25 o 30 dólares la hora, pero si sabía inglés, con el otro trabajo cobraba 100 la hora, para darle un ejemplo, ¿no? Entonces me fui en escuela a estudiar. Acá son totalmente gratis las universidades, uno va a hacer el curso de inglés. Pero eran 3 horas por día, yo ya decidí que estaba grande. Me parece que es el tema del aprendizaje es algo que tienen que hacer ustedes en este tiempo y a esta hora. Porque ya te digo, con mejor inglés se te abren puertas inimaginables, inimaginables, y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Uno va, por ejemplo, a Singapur y el idioma es el inglés. Uno va a Japón, si bien hablan japonés, pero el idioma para los negocios es el inglés. Uno va a la India, que va a ser una de las grandes potencias que vamos a hablar durante años de la India, o China, Shanghái, se habla inglés. Estudien inglés, chicos. No hagan lo que hice yo. No, yo me vine totalmente solo a Estados Unidos. Totalmente solo, no, no. Eh, esa es una de las cuestiones por la cual cuando yo me pueda retirar acá, vuelvo a Argentina, obviamente. No tengo familia, obviamente que hice algunos amigos, algunas relaciones, es obvio con 20 años, pero uno extraña los afectos, esa es la verdad. A Messi lo conozco, pero no lo conocí solamente una vez, lo habré conocido 15 veces. ¿Por qué? Porque la selección argentina, en una época, no en esta época de la escaloneta, y ojalá sacamos campeones del mundo, por supuesto, y me encanta el equipo este, pero en la época anterior, donde estaba Mascherano, Biglia, no sé, Chiquito Romero, había un contrato que tenía la selección argentina y jugó muchas veces acá en Nueva York. Nosotros transmitimos muchas veces, de hecho, el famoso día que Messi hace el cuarto gol a Brasil y le ganamos en el Giant Stadium, bueno, nosotros estábamos transmitiendo, también jugó en Washington, bueno, yo fui a las 6 veces, a los 6 partidos de la Copa América de 2016 que perdimos con Chile. Así que lo vi un montón de veces a Messi, su entorno, y bueno, puedo hablar muchas cosas sobre esa selección, buenas y malas. Pero bueno, he tenido la suerte de ver a Messi, conocí a Maradona también, así que me puedo sentir un privilegiado, ¿eh? Claro que sí. Jugadores famosos de todos los deportes, de todos. A ver, desde el año 2002 estoy acreditado al US Open, una acreditación de tenis que es una de las más importantes. A ver si pongo algunas fotos acá para que lo vean, pero bueno, Federer, Nadal, Djokovic. Estuve en la final del 2009 que ganó Del Potro, Delpo, estuve en todos los partidos. Eh, conocí de grande a Vilas, que fue mi ídolo. Yo jugaba al tenis por Vilas si bien lo había visto antes, bueno, ahora tuve la oportunidad de hablar en su momento con él. Bueno, ahora está un poco enfermito. Pero sí, he conocido un montón de gente, de otros deportes también, de básquet. Porque Nueva York tiene ese tipo de cosas, ¿no? Acá todo pasa por Nueva York. En algún momento todos pasan por Nueva York. Entonces, claro, uno tiene ese privilegio tremendo, ¿no? Por ejemplo, Maravilla Martínez, cuando antes de ser campeón mundial, nosotros nos empezamos a seguir en todas las peleas y obviamente los vimos el día que salió campeón mundial, que le gana a Chávez. Yo estaba ahí en el ringside al lado de Susana Jiménez, todo, incluso salgo en las filmaciones, porque teníamos amistad con Sergio y nos dio esa posibilidad. Lujitos, a ver, uno que hizo deportes toda la vida, cuando cuento estas cosas lo cuento con emoción, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a ver una final, la primer,
un partido la primera vez que ganó Cleveland con LeBron James, que después terminó saliendo campeón con los Warriors. Estaba en primer fila ahí viéndola, ¿no? Entonces llamaba a los amigos, yo jugaba al básquet, y le decía, estoy viendo el partido, emocionado, ¿no? Como chico con zapato nuevo. Así que he tenido la suerte de conocer mucha gente, sí. Actor que interpretó al Joker, no. No conocí. Tuve tuve oportunidad de conocer al anterior, al que falleció. Pero, por ejemplo, Joaquín Phoenix, sí fui a las escaleras donde él viene bajando eh, con su traje. Ver si encuentro la foto y la pongo, pero sí fui a las escaleras porque es acá en Nueva York. De hecho, eh, el trasfondo de la película de Joker, donde él gana el Oscar, maravillosamente interpretado, se trata justamente del Nueva York de los 70, que se ha hablado muchísimo y hay mucha historia con el Nueva York de los 70, que era un lugar en decadencia, con mucha droga, con muchos problemas, y eso es lo que muestra justamente la película El Joker, y se supone que el Joker es producto de toda esa desigualdad que existía en esa época acá en la Gran Manzana. Conté anteriormente que estuve en un clásico de Brasil, pero aparte los he visto en otros partidos a Brasil también, ¿no? Porque ya le digo, acá hay una comunidad muy grande, acá en Newark, New Jersey, muy cerquita donde vivo. Yo estoy al sur de la Estatua de la Libertad y hay una calle que se llama La Ferry donde son todos negocios brasileros, ¿no? Entonces obviamente Brasil siempre viene a jugar y bueno, los conocí, obviamente en la zona mixta. Y por cierto, a diferencia de los jugadores argentinos, los brasileros mucho más simpáticos con la prensa, definitivamente. Los argentinos como que no sé ahora si se han amigado un poquito con las relaciones públicas, pero les costaba muchísimo acercarse a la gente. Fui a Hollywood. Les cuento una anécdota personal. Fue parte de todo un viaje, ¿no? De cuando fui a Hollywood. Venía en un auto que alquilé, que renté y doblo en una avenida con palmeras, solo, yo solo con el auto, ¿no? Cuando doblo me encuentro con el cartel de Hollywood. Me agarró una emoción tan grande. A ver, uno es cinéfilo, a mí me encanta el cine. Y yo creo que tiene que ver porque a mi mamá también le gusta el cine. Y lo primero que hice fue agarrar el teléfono y llamar a mi mamá. Estoy viendo el cartel de Hollywood. Esas cosas que nos pasan a los que somos del interior, usted lo debe entender bien, que nunca terminamos de sorprendernos, ¿no? Que por ahí los que están en las capitales están más acostumbrados a cierto tipo de cosas, pero los del interior tenemos esa cuestión como chico que entra a una juguetería, ¿no? Eso fue parte de un viaje mucho más grande. Yo les conté de Sergio Maravilla Martínez. Yo fui a Seattle, a Washington, que queda, no es Washington DC, que es donde está la capital, acá a 4 horas de New York, sino al lado de Alaska. Por una cuestión de papeles míos de residencia. De ahí fui a Los Ángeles en un avión, alquilé un auto y pasé antes de ir a Las Vegas, me fui en auto a Las Vegas, 8 horas, pero antes pasé por el Parque de la Secuoya, que es un parque nacional impresionante, y que cuando era chico, ahora que están de moda los álbumes, el Panini, ese tipo de cosas, había un álbum donde era de figuritas del mundo, ¿no? Y la figurita difícil era el Parque de las Secuoyas. Bueno, finalmente estuve en el Parque de las Secuoyas y fue una emoción grande, y después, bueno, terminé pasando por el desierto del Mojave y fui a ver la pelea de Sergio Martínez. Por si no la vieron, es la que está el famoso dicho, salí de ahí, maravilla. Bueno, esa pelea, donde tuve la posibilidad de verlo salir campeón. Como les decía, estudié en la escuela inglés, en la secundaria, me mandaron particular que no iba nunca. Cuando fui acá a la universidad vi que eran demasiadas horas y no me daba el tiempo, ya eso lo hice de grande. Y fue un error. ¿Mm? Sometimes I speak in English. Algunas veces hablo inglés. Trato. Me sale mucho el oh my god, porque bueno, se lo incorpora. Pero lo cierto que yo tendría que haber venido con otra base de inglés. Por eso le digo, si tienen la oportunidad, estudien. Uno no sabe
a dónde te puede llevar la vida. Hoy el mundo está globalizado. Cuando yo era chico era impensable que la gente se tomara aviones, viajara fuera acá, fuera allá. Y mirábamos por ahí a gente más grande que decían, oh, mirá, fueron a las sierras de Córdoba, ¿no? Y ahora cualquiera se toma un avión y se va a Barcelona, ¿no? Entonces, estudian. Es lo que sirve en el mundo realmente. No voy a Qatar. Va mi socio, nosotros siempre nos acreditamos para los mundiales, pero va uno de los dos. Yo tenía muchos compromisos acá en New York y entonces va él y es muy caro, les cuento, es carísimo el hotel y el traslado y ese tipo de cosas. Además, ir al mundial como periodista no se crean que es una cosa eh, tan emocionante, ¿no? Porque a veces ni siquiera podés entrar a la cancha. Uno va al centro de prensa y lo ve en el centro de prensa, salvo que por ahí tenga los derechos de transmisión y ahí sí te dan la acreditación para entrar a la cancha. Entonces, no es, ir o no ir no es tampoco gran cosa, lo veré en televisión como todo el mundo. Y en referencia a lo del inglés, que es la pregunta anterior que por ahí me quedé, yo hablé hoy de por ahí de conseguir mejores trabajos, pero además de eso, no hay cosa más linda que la comunicación. Imagínense que venga alguien hoy a la escuela y hablando japonés, y uno dice, pero ¿qué está diciendo este tipo? ¿Me entendés? Entonces, si por ahí el japonés supiera un poco de español, ya se entiende de una manera diferente y las cosas fluyan. Esa es la verdad, ¿no? Dos preguntas en una. Do you miss Argentinian custom and tradition? And si, do you drink mate? Hablando de lo argentino, en realidad no extraño las tradiciones. Esa es la verdad. ¿Y saben por qué no extraño las tradiciones? Porque voy al auto, al carro, como se dice acá, the car, y tengo Spinetta, tengo a Charly García, tengo nuevas cosas, tengo folclore, tengo tango. Y entonces, en realidad, lo que se extraña en Argentina son los afectos. Ni siquiera extraño lugares, ¿no? Porque uno por ahí, yo tuve la posibilidad de viajar y todos los lugares son lindos en todo el mundo, ¿no? Pero sí los afectos, afectos que uno no tiene, que bueno, que gracias a Dios con esta tecnología yo puedo hablar a diario con mi mamá y verla y mis hermanas y mis amigos. Y si tomo mate, ¿cómo les explico? A ver, acá tengo el mate, acá tengo otro mate de mi pueblo, acá tengo este mate que es muy especial, ¿eh? Primer campeón del mundo. ¿Mm? Y a pesar de que está de moda el termo Stanley, yo sigo con el viejo Lu Milagro. Que me encantan los Stanley, me han pedido mucho, ya llevo todo el tiempo Stanley y no me compró para mí porque este me viene fantástico y no tengo ningún problema. Así que tomo mate todo el día, como todos, ¿no? Y como les decía, imbuido en la cultura argentina. Miren, no hay un día de mi vida que no escuche al dúo Pastoral. Ustedes estoy seguro que no saben quién es Pastoral y los invito a que busquen en YouTube el dúo Pastoral, que es algo que a mí me marcó mucho en la adolescencia, y que me encantaba, ¿no? Parte del rock nacional, en realidad. Y sí, yo dejé todos los afectos, como lo vengo diciendo. Dejé a mi papá, a mi mamá. Miren, cuando vino la pandemia, a ver, yo soy muy familiar, ¿no? Yo todos los días hablo con mi familia. Todos los días. Tengo tres hijos, por ahí no lo conté. En este momento tengo una hija mía acá, que me está visitando, vino por 6 meses, profesora de música. Tengo a Gisela en la ciudad de La Plata, que es pintora, y tengo a Andrés, que viene, está entre New York, Argentina, y hace trabajos acá y allá, y también estuvo por México. Y yo no concibo la vida si no tengo la familia y los afectos, que son los amigos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y me parece que eso es lo más importante que dejé. Es más, muchas veces me planteo si valió la pena irme, ¿no? Y entonces está esa cuestión, ¿no? De que si no me hubiera ido, hubiera estado mucho más con mis afectos. Miren, cuando me agarró la pandemia, yo viajé en noviembre del 2019, tenía un pasaje para abril, ya no pude ir porque se cerraron los aeropuertos y volví a Argentina recién en marzo del 2021 al funeral de mi papá. Entonces ese tipo de cosas son como que uno dice, eh,
tendría que haber estado ahí, ¿no? Pero bueno, la vida se dio así. Y de, como les decía, todos los días de mi vida, todos los días, de hecho termino este video y la llamo a mi mamá, hablo con mis afectos, como tiene que ser, ¿no? Y aparte el hecho de tener también dos radios en mi pueblo hace que esté todo el tiempo hablando con mis hermanos, que estamos ahí capitaneando un poco la cosa, ¿no? Favorito deporte. A ver, a mí me gusta mucho el tenis. Yo jugué mucho tenis y para mí fue muy emocionante ir al US Open y conocer tantas personas y estar acreditado, o sea, tener cercanía con muchos jugadores. Ver a Nadal cuando desde que arrancó, a Federer desde que arrancó. Fue muy emocionante. Y bueno, jugué básquet también, entonces también he tenido la posibilidad de estar cerca muchas veces de Ginóbili. Así que ha estado realmente emocionante. Y obviamente, eh, al argentino le gusta el fútbol, y es obvio, ¿no? Pero les doy un dato. Hace ya años atrás, como unos 15 años, aprendí las reglas del béisbol. Un deporte muy interesante, el béisbol. No le digo que soy fanático, que voy a regalarme unas vestiduras como por Racing, pero es un deporte que me puedo sentar a ver y que realmente me gusta. ¿Mm? Película, un montón. Ahora, si tengo que nombrar voy a nombrar Cinema Paradiso. Gana el Oscar allá por el 88, 90. Los invito a que la vean. Aunque por ahí no van a entender la temática, pero en esa época se empezaron a cerrar los cines de todo el mundo. Hay que tener en cuenta que no había aparatos electrónicos, no había teléfono, no había nada. Entonces, la única forma que había de ver una película es ir al videoclub y se había perdido esa tradición de ir al cine. Y Cinema Paradiso, una película italiana, se trata justamente de eso. Y les recomiendo, si la ven, que la vean hasta el final, porque la escena final de los besos es de lo más maravilloso que tiene la historia del cine. Libros he leído muchísimo, me gusta mucho la historia. Yo cada vez que vengo me traigo 4 o 5 libros de historia argentina, sobre todas las cosas. Me encanta, es algo que estoy continuamente leyendo. Ahora estaba leyendo, por ejemplo, Historia Confidencial, que es Pacho Donel, Felipe Piña y Hamilton, tres corrientes distintas de la historia, hablando de los distintos personajes de la historia nacional argentina. Y me parece impresionante la visión de cada uno, ¿no? Y que ninguno puede decir algo porque el otro se lo rebate, ¿no? Así que es un libro chiquitito, pero muy interesante para conocer un poco más a fondo, ¿no? Después, obviamente, creo que la Biblia es un libro fundamental. Y entre los libros que, por ejemplo, yo regalo, porque hay que introducir a la gente a la lectura, me parece que es un libro universal, hermoso, de una oda a la amistad, es justamente El Principito. Y me quedo con ese, El Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. No soy tan de cars. Do you like cars? No soy tanto de carro, como se dice acá, de auto. Yo lo único que hago, le echo gasolina, como se dice acá. Dame más gasolina y salgo andando, ¿no? Pero ahí les dejo una foto de mi auto que lo adoro. Es el auto perfecto para mí. Tuve un accidente hace un tiempo atrás, lo volví a reconstruir. Dije, no puedo perder mi auto porque cuando lo vi en la concesionaria, acá es muy fácil la cuestión de la compra del auto, te lo financian incluso. Y lo vi en la vidriera y me querían mostrar otros carros. Le dije, no, yo quiero ese carro, ese. Y me lo traje. Ahí les muestro una foto. Y al principio me pasaba todo el tiempo, comparar Argentina con Estados Unidos, son países muy distintos, ¿no? Nosotros creo que tenemos cosas buenísimas que acá no existen, como el tema de la amistad y ese tipo de cosas. Y por otro lado, bueno, a Argentina le cuesta mucho crecer en Argentina, ¿no? Comprar una casa. Y acá verdaderamente esas cosas son mucho más accesibles, ¿no? Lo material es mucho más accesible. Uno va al supermercado y puede comprar queso de Francia, lo que quiera, y no es un precio exorbitante.
Pero Argentina tiene las otras cosas que uno hace que cada 3 4 meses se tome un avión y vaya, ¿no? Eh, Hace 5 años atrás, acá unos muchachos rosarinos festejaron sus 30 años de egresados, ¿no? Y todos grandes, ¿no? Con hijos, todo. Bueno, hicieron un viaje de solteros y andaban paseando en bicicleta y vino un loco terrorista que cada tanto aparece y los embiste y mata a algunos de ellos, ¿no? Y, y fuera de la noticia trágica, nadie entendía acá, eso fue acá en Nueva York, nadie entendía qué hacían 10 tipos que se habían recibido 30 años atrás paseando juntos en bicicleta, ¿no? Cosa que para nosotros es totalmente natural. Yo me sigo juntando, tenemos un grupo de WhatsApp con todo lo de la secundaria. Mis verdaderos amigos son los amigos de esa época y aún los frecuento y hablamos casi todos los días. Y acá no se entendía, ¿no? Esta cuestión de que nosotros jugamos al fútbol todas las semanas con los mismos, nos reímos de las mismas cosas, hacemos los mismos chistes y hacemos carne de lo que es la amistad. Por eso se celebra el 20 de julio y es un invento argentino. Acá no existe eso. Y me parece que si por ahí Estados Unidos tuviera eso, sería por ahí un lugar increíble, pero bueno, le falta esa cuestión. No quiere decir que sean fríos, no son fríos los norteamericanos, esa es la verdad. Pero sí no tienen lo que tenemos nosotros, que nos abrazamos y nos besamos y nos queremos y dejamos todo para estar con los amigos. En ese sentido, Argentina es el mejor país del mundo, definitivamente. No sé, porque lo que fui aprendiendo lo aprendí, como les decía, técnicamente. Uno trata, todos los días voy aprendiendo palabras nuevas en inglés, todos los días. Y sobre todo me cuesta mucho la cuestión de los verbos. Pero, como les decía, cuando tengo amigos como Rosana, eso se soluciona fácil, ¿no? Un llamadito, un WhatsApp y todo se arregla. Además estas nuevas herramientas como Google Translate son fantásticas, ¿no? Cuando uno se traba en una conversación, no sabe qué decir, agarra, pone Google Translate, encuentra la palabra y ahí va. He ganado bastantes premios acá. En Argentina no, pero acá sí, acá se da mucho premio, mucho premio. Igualmente el premio en realidad es la alegría que tiene el otro con el premio. Por ejemplo, yo fui locutor de un evento benéfico para Argentina y me regalaron ahora lo voy a poner, eh, unos reconocimientos que hizo la Asamblea de Nueva York, que es como decir, no sé, la Cámara de Diputados de Argentina y otro también el Consejo Deliberante de Nueva York, lo cual fue para mí de sorpresa. Pero saben que en el 2004 me eligieron como la personalidad periodística del año. No me lo merecía definitivamente, pero bueno, a alguien se le ocurrió poner mi nombre y, y resulta que yo nunca me llegó la invitación. Esto es muy cómico. Y me levanto a la mañana, un día, siempre, en esa época compraba el diario todavía, el diario de acá. Y estaba mirando el diario, haciendo el famoso desayuno con unos panqueques norteamericanos, ¿no? Panqueques los nuestros. Con miel de maple y un café. Y me pongo a leer, dice, hoy se entregan reconocimientos a la medicina, al empresariado, todo. Y al periodismo, Mauricio Zabalza. Y yo dije, eso fue a la mañana, imagínense. Entonces, no me llegó la invitación, digo, ¿qué hago? Fui, me puse un traje, llegué al evento, lleno de gente, un teatro, me puse al fondo, porque digo, a ver si todavía es mentira esto. Y cuando llegó el momento, me nombran y crucé obviamente todo el escenario. Estaba solo. De casualidad tengo una foto que alguien me sacó y después me la pasó, me anotó el número y me la mandó por correo. 2004, por eso le digo que no había todavía la cuestión esta de los teléfonos inteligentes. La invitación se demoró y llegó en el correo 2 días después. O sea, si no hubiera leído el diario esa mañana, no me hubiera informado, esa costumbre que tengo de toda la vida, no hubiera estado presente. Y me la entregó justamente el alcalde de Nueva York. Y fue muy emocionante. Por alguien famoso no, pero hay que decir la verdad,
mm, el racismo existe acá y uno lo puede ver a través de los medios de comunicación y de las informaciones que salen a la luz. Entonces, por ahí sí he visto algunas cosas, por ahí no tanto la ciudad de Nueva York, que es muy cosmopolita, de pronto es la ciudad más cosmopolita del mundo, pero sí un poco más en las afueras o en otros estados donde por ahí uno habla español y te dicen, hey, eh, habla inglés, este es my country, te dicen, this is my country. Lo cual es un error porque la Constitución de Estados Unidos, muy sabiamente los padres fundadores de este país, no pusieron un idioma oficial. Argentina tiene idioma español, castellano, Estados Unidos no. ¿Por qué? Porque en la guerra de la independencia había franceses, holandeses, ingleses, había de todo un poco, hispanos en el sur. Entonces, sabiamente no lo hicieron. Y realmente me da mucha bronca cuando pasa ese tipo de cosas y por ahí algunas otras también. Yo lo he magnificado esto en los medios de comunicación. Les conté que cuando me fui a Argentina, me fui en la crisis del 2001 y obviamente eh, el cambio fue grande. Mire, cuando yo me fui a cargar cajas, no es que yo siempre digo en broma, era cajero. Pero no era cajero de banco, era cajero de cargar cajas, ¿no? Empresas, nunca vi tantas cajas en mi vida. Acá las empresas hacen cosas, las guardan en warehouse, que son galpones gigantescos, y eso, y vienen los camiones, esos largos, y bueno, abren las puertas y hay que descargar cajas, ¿no? Eh, y yo recuerdo la primera vez que fui, al segundo día que estaba acá, ¿no? Me pagaron con un cheque. En esa época en Argentina uno no cobraba un cheque ni por casualidad, jamás en la vida. Y me dieron un cheque de $53. Y yo agarré el cheque y digo, ¿qué hago con esto? Pregunté, no, me dice, no, anda al banco, presenta el pasaporte y te pagan el cheque. Le digo, ¿en serio? ¿Tan fácil? Y así fue. Fui, me pagaron el cheque y yo dije, no me voy más de este país, imagínense. Claro, uno no cuenta con después que aquí hay que pagar el alquiler, que hay que pagar comida, que hay que pagar el teléfono, que hay que pagar la vida. Ni hablar cuando después empezás a crecer, tenés auto, tenés que pagar seguro de auto, gasolina. No es tan fácil, pero mi primera sensación dije, esto es un lujo, ¿no? Y sobre todo tener un cheque y poder cobrarlo. Eso fue uno de los impactos más grandes. Y obstáculos, realmente no me pongo obstáculos. Eh, para el soñador no hay un manual. No hay un manual. Eh, el soñador sueña cosas que no se hicieron antes. Entonces, yo iba sin red. Por ejemplo, cuando conseguí el trabajo en la radio de operador, era 2 horitas operando en la radio. No era gran cosa, seguía cargando cajas. Y después me termino ofreciendo lo otro. Al tiempo fui al gerente de radio y le dije, miren, yo quiero hacer un programa. No, dice, pero vas a tener que comprar el espacio. No hay problema, lo compro. Y así arranqué. Y era muy caro el espacio. Estamos hablando de una hora, $1.500. Que las tenía que conseguir de publicidad. En esa época que no me conocía absolutamente nadie. Pero como le decía, no hay manual. No hay manual. Uno sueña cosas que no se hicieron antes. Y después están los resultados, ¿no? Y hay que prepararse, obviamente. Y evidentemente el orden, ¿no? El orden y que uno puede programar. En Argentina yo me doy cuenta que por ahí uno no puede programar. Pero acá uno dice, a ver, el año que viene tengo el mundial y me voy a comprar el televisor de 200.000 pulgadas. Y lo programa y se lo compra, ¿no? Ese tipo de cosas a nosotros nos cuesta, pero no solo a Argentina, ¿eh? Yo conozco toda Latinoamérica y es más o menos un tema igual, pero acá como los trabajos son permanentes y acá no hay inflación, recién ahora hay inflación, están espantados porque hay un 10% anual, imagínense. Pero acá la leche vale lo mismo que cuando yo vine hace 20 años. Entonces, realmente no es gran cosa, ¿no? Bueno, una de las preguntas que me hacen siempre es ¿por qué tengo tantas guitarras? Ve que tengo guitarras, por todos lados tengo guitarras. Me las han regalado, eso es otro de los milagros acá. La gente tira las cosas, todo lo que tengo en mi casa lo junté en la calle, menos el colchón. Hasta esto me regalaron. Mire qué lindo ukelele.
porque soy músico, esa es la cuestión. Yo fui músico allá en los 90, en la movida bailantera, pero aparte toda la vida toqué de todo, vengo del rock, toqué folclore, eh, y me gusta y toco todos los días y compongo. Entonces cuando ven las guitarras me dicen, pero ¿en serio? Y sí, compongo y hay algunas canciones mías por ahí en internet. Y otra de las preguntas que me hacen también, y referente al trabajo periodístico, es que dice, ¿cómo es que vos sabías esto? Y bueno, este tipo de trabajo es una construcción, ¿no? De pronto cosas que uno leyó y atesoró hace 40 años atrás, de pronto sirven para matizarlas en conversaciones y en ese tipo de cosas. Y me parece que eso es lo bueno de nunca parar de aprender. Nunca, nunca hay que parar de aprender porque el conocimiento es un lugar que siempre sirve para todo. Yo antes de venir acá estaba estudiando abogacía. De grande se me ocurrió ir a abogacía. De hecho los que iban conmigo ya son abogados hace años. Y me acuerdo que un profesor que teníamos, y que era es de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, nos decía, yo no sé cuánto se van a recibir ustedes acá, pero lo que aprenden hoy acá les va a servir en el futuro. Y yo creo que de eso se trata todo. Por eso me pregunta, ¿cómo es que sabías esto? Y porque lo leí. Porque lo leí y lo atesoré, ¿no? Y me parece que la curiosidad en ese sentido está bueno y es el conocimiento también. Quieren un consejo, un advice. El único consejo es ser buena gente y, y estudiar. Pero no estudiar a lo loco. La gente por ahí piensa que estudiar es memorizarse, no sé, un cálculo matemático para la clase de contabilidad. No. Estudiar es meterse en algo que uno quiera hacer y que le guste y profundizar. Como le decía, yo hoy me doy cuenta de que si hubiera tenido mejor inglés, por ahí hubiera estado incluso en mejores lugares, ¿no? Eh, pero bueno, no lo hice y creo que les toca a ustedes, que son más jóvenes, que pueden escuchar por ahí este tipo de cosas que antes no se daban, ¿no? Que digo, estudien inglés porque siempre, siempre el inglés sirve para todo. Me encantó esta charla. Espero que no se ha sido muy larga. Espero no haberlos aburrido. Y como dije anteriormente, un beso grande y saludos a los profesores, a la directora, un saludo a Rosana, mi amiga. Y gracias por darme la oportunidad de mostrarme un poquito. Chao, Mauricio Zabalza.